Muy buenas tardes, mis queridos hermanos en el Señor. Ya estamos listos aquí, iniciando Embajadores del Reino, un programa a otro nivel. Qué gusto estar compartiendo un día más, mis queridos hermanos. No tan solo un día más de vida, sino un día más que el Señor nos ha regalado para que ustedes y nosotros podamos alimentarnos de la poderosa palabra del Señor. Bueno, como todos los días jueves, estamos ya listos, mis queridos hermanos, para iniciar este tiempo poderoso en el Señor, porque nos vamos a acercar cada día más a nuestro Señor Jesucristo a través de su hermosa y bendecida palabra. Bueno, hoy tenemos aquí a nuestro querido siervo, mi pastor Mario Beltrán, como invitado de lujo. Mi pastor, un gusto tenerlo nuevamente aquí, Embajadores del Reino. Bueno, mi pastor, muy buenas tardes, Dios me los bendiga a todos. Y ciertamente es un gusto y un placer enorme estar aquí, compartir este escenario, compartir esta palabra y compartir con cada uno de ustedes que están ahí al otro lado de la pantalla viéndonos y escuchándonos para poder meditar cada un día más, un momento más acerca de la palabra de Dios, sabiendo que esto es de continuo, esto no es de un rato, es de continuo, pero siempre es bueno estar en estos programas para enfatizar sobre un tema en particular, mi pastor. Y sobre todo actualizarnos, que es lo que se necesita. Porque si estudiamos el Antiguo Testamento, estudiamos el Nuevo Testamento, toda esta palabra del Señor tenemos que traerlo hoy para nuestros días. ¿Cómo la aplicamos? ¿Cómo la vivimos? De eso se trata esta programación, Embajadores del Reino. Ya te digo más luego de esta pausa. No te desconectes y ayúdanos a compartir. Este es Cristo TV, un canal que nació en el corazón de Dios. Contamos con diversos programas como Porque te mereces un espacio donde siempre encuentres ánimo, entretenimiento, alegría y buena compañía. porque nos gusta estar ¡Siempre contigo! Detrás de cada orador hay una historia. Sintoniza Adorando. Tiempo profético es un espacio donde el cielo habla y la fe se activa. Porque cuando Dios interviene, ninguna cadena permanece. Esto es Rompiendo Cadenas. Perdonar es ser libre, olvidar el pasado y reconstruir corazones. Bitácora del perdón. Cumplimiento profético, alivio y respiración ha llegado a ti, mujer. Eres diseñada para conquistar. Porque el diseño de Dios es la familia. Esto es Restaurando Matrimonios. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Hola queridos amigos, bienvenidos a Mundo King. Estamos aquí en un nuevo programa, pero escucho mucho ruido. ¿Qué es eso? ¿Quién está en la puerta misteriosa? Hola amiguitos, soy Moisés y estaré acompañándolos en nuevos programas de Mundo Kicks para aprender un poco más de la Biblia. Pero adivinen, no vine solo, vine acompañado de un amigo. Hola amiguitos, soy David y estaré acompañándolos en todos los programas de Mundo Kicks a partir de ahora para que vengan a concursar y ganar muchos premios más. No se olviden, Mundo Kicks por la señal de Cristo TV. Y todo este equipo conformamos ¡Cristo TV! Bien, ya estamos listos entonces, mis queridos hermanos, cuyo tema es sombra y figura de Cristo. Así es, mis queridos hermanos, sombra y figura de Cristo. Vamos a ver este hermoso tema, a ver qué nos dice el Señor a través de su poderosa palabra. Pero ojo, siempre dejándonos guiar bajo la supervisión del Espíritu Santo de Dios. Para ello, mis queridos hermanos, vamos al libro del Génesis, el primer libro de la Escritura, capítulo 14. Vamos a darle lectura desde el versículo 17, ¿ok? Génesis, capítulo 14, versículo 17. Así nos dice la poderosa palabra de Dios. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino y le bendijo diciendo: bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendijo
Y bendito sea el Dios del Altísimo, que entregó tus enemigos en tus manos y dio a Abraham los diezmos de todo. Gracias, Señor, por esta bendita palabra. Abre nuestro entendimiento, nuestro corazón, para poder entender y comprender lo que tú quieres de cada uno de nosotros, y que sea un rema para nuestras vidas, Señor, y poderla aplicar para nuestros seres queridos y amados que están alrededor nuestro en todo momento. Gracias, Señor. Bueno, iniciamos, amada iglesia, amigos, simpatizantes, sombra y figura de Cristo. Es menester, mi pastor Mario, indicarle a toda la audiencia que yo sé que algunos de los que nos están sintonizando les gusta estudiar la palabra de Dios. Y si les gusta estudiar la palabra de Dios, ¿verdad? Aquí nos enseña tipológicamente que todo el Antiguo Testamento, todas las cosas del Antiguo Testamento que se dieron, fue sombra y figura de la venida de Cristo. Hoy, esa sombra y figura ya no están en nuestras vidas, está directamente la misma presencia de nuestro Señor Jesucristo viviendo, ¿verdad?, a través del Espíritu Santo de Dios. Amén. Entonces, vamos a iniciar, mi querido pastor, con esta premisa, ¿verdad? La importancia que nosotros debemos de saber, ¿verdad?, sobre la sombra y figura de Cristo. Para ello, mi pastor, si me ayuda, en Colosenses capítulo 2, versículo 17, y quisiera escuchar sus expresiones con respecto a este versículo. Y producción también que me ayude, por favor. Colosenses capítulo 2, versículo 17. Así es, pastor Alex, la verdadera sombra de Cristo, pero estamos viviendo en los tiempos modernos, en los tiempos de que la gente dice que la sombra antigua, pero estamos en tiempos modernos y la Biblia, recordemos que siempre es moderna. La Biblia no es antigua, la Biblia es moderna, la Biblia es de hoy. Así que vamos a ver, en Colosenses 2:17 dice: todo lo cual es sombra de lo que ha de venir, pero el cuerpo es de Cristo. El cuerpo es de Cristo. O sea, Melquisedec era una sombra, porque dice que Melquisedec era un hombre que no tenía genealogía, no tenía ni principio, no tenía fin. Y Jesucristo vemos que tuvo principio y tiene fin en esta tierra, ¿verdad? Porque nació de una mujer llamada María y murió en una cruz por los pecados suyos y por los pecados míos. Entonces ya es una realidad. Esto es algo que ya se vivió, algo que se estableció, algo que lo palpó la humanidad. No puede decir que es algo que no pasó. Esto sucedió. Hace 2000 años ya sucedió esto. Y lo cual lo vemos en muchos libros, en muchas anécdotas de la gente. Y mejor aún todavía en esta palabra de Dios. Aquí encontramos el verdadero significado del por qué Jesucristo tuvo que venir a hacerse visible y dejarlo invisible, para que nosotros podamos entender que si Él, siendo invisible, se hizo visible, es para que nosotros podamos creer más aún de lo que ya habíamos creído los seres humanos, sabiendo y reconociendo en todo tiempo que Cristo fue el único que murió por nuestros pecados. No fue Melquisedec, no fue María, no fue José, fue Jesús de Nazaret. Él murió por nuestros pecados para que nosotros pudiésemos ser perdonados, para que nosotros podamos venir a sus pies, caminar con Él, y entonces Él va a caminar con cada uno de nosotros, mi pastor. Así es, ¿no? Yo quiero enfatizar algo más, mi querido pastor, ¿verdad? En Colosenses capítulo 2, versículo 17, claramente nos dice que todo lo que es decir, todo lo que ya se dio en el Antiguo Testamento, ¿verdad?, hoy en nuestra realidad es Cristo Jesús, porque nosotros somos el cuerpo de Cristo. Mi pastor decía algo de la Biblia. A mí me preguntaba, mi pastor Mario, y los que me están sintonizando, me dijeron una vez: pastor, ¿la Biblia es antigua o es moderna? Yo le dije: mira, la Biblia no es ni moderna ni antigua, la Biblia es eterna. Y eso es lo que nosotros tenemos que tener siempre presente, porque la Biblia nos ayudó en el Antiguo Testamento. La Biblia ayudó en el Nuevo Testamento. Hoy también nos ayuda a reconocernos realmente cómo somos nosotros delante de la presencia del Señor, y va a seguir ayudando, va a seguir fortaleciendo, ¿verdad? Va a seguir sustentando en el futuro a los que vengan y estudien su poderosa palabra, porque la Escritura dice claramente: cielo y tierra pasará,
pero su palabra, pero la Biblia no pasará. Eso tenemos que tenerlo bien presente en todo tiempo, mis queridos hermanos. Entonces, si todo lo que ha acontecido fue sombra y figura, ¿por qué será que dice que es sombra y figura? Vean, cuando nosotros estamos caminando, ¿verdad? Reflejamos una sombra, ¿verdad? Y esa sombra va junto a nosotros en todo momento. Hoy en día, Jesucristo también va con nosotros en todo momento. Si lo dejamos actuar, mis queridos hermanos, esto es muy importante. Porque si no dejamos actuar al Espíritu Santo de Dios y lo marginamos, Cristo tampoco va a actuar. Tenemos que tener, mi pastor, perdón, tenemos que tener una fe activa, no una fe pasiva como hoy existen muchos. Y recordamos que siempre Cristo va a ir con nosotros, porque Él ha prometido y Él dice que Él es fiel con cada uno de nosotros. Y estará con nosotros hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Claro, en todo tiempo, nunca nos abandonará. Porque si tu amigo, tu amiga o hermano que estás ahí al otro lado de la pantalla, dice, no, es que si yo nunca he sentido a Dios, yo siempre he caminado por mi fuerza, por mis propios medios. No, Cristo nos ha prometido estar siempre con cada uno de nosotros. En todo momento, Él va a acompañarnos, Él va a fortalecernos, Él va a guiarnos. Él va a decirnos por dónde ir y por dónde no ir. Yo no sé si a tú te ha pasado, mi amigo, pero muchas veces, en tu vida y en la mía ha sucedido que nosotros queremos ir por un lugar y viene algo y nos hace salir del camino y nos hace ir por otro lugar. Y que resulta que ese algo no era otra cosa más que Cristo guiándonos. ¿Para qué? Para que tú y yo no caigamos tal vez en un accidente, en una desgracia, sino que podamos caminar de la mano de Jesús para que Él sea en todo momento guiándonos, porque la presencia de Él está en todas partes, mi pastor, porque sin la presencia de Él no podíamos hacer nada nosotros. Así es, ¿no? Yo le quiero dar como ejemplo otro acontecimiento como sombra y figura del Señor, ¿verdad? En el mismo libro del Génesis, en el capítulo 1, al final del versículo 2, que dice claramente, y el Espíritu de Dios se movía sobre las aguas. Así es. En ese momento, en ese tiempo de la creación, haciendo cosas nuevas, el Espíritu de Dios, ahora el Espíritu Santo, se movía, poniendo las cosas en orden, poniendo las cosas en su lugar. Hoy también el Espíritu Santo, nosotros debemos dejarlo que ponga las cosas en su lugar, las cosas en orden, pero como persona, las cosas en orden interiormente, en mi hogar, en mi trabajo, en la obra que le hacemos para el Señor, ¿verdad? Entonces, qué hermoso que nosotros estamos viendo este tema, ¿verdad? Sombra y figura de Cristo, mis queridos hermanos. Y ya yéndonos directamente al Génesis, capítulo 14, versículo 17 al 20, ¿verdad? Claramente nos dice aquí, cuando volvía de la derrota de Cuadorlaomer y de los reyes que estaban con él, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, en el valle llamado del Rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, sacó pan y vino. Bueno, yo quiero aquí enfatizar algunas cosas, mis queridos hermanos. Este rey, como decía mi pastor en su intervención, salió de la nada. Salió a recibir a un hombre, ¿verdad? A un hombre de Dios. Salió a recibir un hombre de Dios que venía de una batalla. Venía una batalla en victoria. Nosotros sabemos cómo es una batalla, cómo es una guerra, ¿verdad? No sabe, la Biblia no especifica qué tiempo duró esa guerra, esa batalla. Y ojo con esto, con 4 reyes enemigos que eran poderosos en aquel tiempo. Pero el Señor ya estaba con Abraham, ¿verdad? Y le dio la victoria en esa batalla. Entonces, el camino del Valle del Rey, así dice claramente, en el camino del Valle del Rey le sale un rey. ¿Para qué? Para fortalecerlo, para darle ánimo y para darle de comer. Qué hermoso esto, mi pastor. Hoy creo que también nosotros podemos vivirlo de igual forma como lo vivió Abraham. Lógico, porque imagínese él cansado de la guerra, necesitaba una palmadita, un abrazo. Fortalecerse. Y mejor aún todavía, una comida. Entonces viene Melquisedec y sale al encuentro de él y le brinda vino, dice, y pan. Entonces de esa manera lo fortaleció. Así como usted y yo en estos tiempos podemos estar débiles,
Pero viene Cristo, viene el Espíritu Santo y nos fortalece, porque nosotros tenemos que acercarnos a Él. Así como Abraham se acercó y vino Melquisedec al encuentro de él, así viene Jesús a tu encuentro, a mi encuentro, y a decirnos qué pasa contigo, qué quieres de mí. Y nosotros tenemos que decirle, fortaléceme, Señor, porque me siento débil, porque siento que estoy pecando, siento que el pecado me quiere llevar. Entonces le decimos, Señor, ayúdame tú. Entonces el Señor va a venir como Melquisedec a fortalecernos, viene a brindarnos de comer, viene a decirnos, toma la palabra, lee, continúa orando, continúa vigilando, continúa ayunando, para que así te fortalezcas y no estés débil y el enemigo no pueda atraparte, sino que puedas salir en victoria como salió Abraham. Abraham salió en una victoria terrible, que él venció con la gente, con la poca gente que tenía, pudo vencer a un ejército numeroso. Pero ¿por qué? ¿Por qué lo hizo? Porque Dios estaba con él. Y si Dios está contigo, dice la Biblia, ¿quién contra ti? ¿Quién contra ti? Si Dios está contigo, conmigo, ¿quién contra nosotros? Pero tenemos que acercarnos y pedirle a Dios. Y no dejar de pelear, porque la batalla es día a día, continuamente, pero siempre fortalecido por el Espíritu Santo y con la ayuda de Jesús. Con la ayuda de Jesús y de la mano de Jesús, siempre Él va a estar dando pan y vino. Recordemos que pan tipifica la palabra de Dios. Vino tipifica el Espíritu Santo. Así que viene Jesús a traernos de su Espíritu y viene a traernos de su palabra para fortalecernos cada día de nuestras vidas, mi pastor. Así es, mi pastor, algo poderoso, amada iglesia, ¿verdad? No tan solo le vino a traer pan, no tan solo le vino a traer vino, no tan solo lo vino a fortalecer, a darle ánimo, sino que dice claramente el versículo 19, y lo bendijo, también le vino a traer bendición. Es completo, es el combo completo que nos quiere dar el Señor, mis queridos hermanos. Y eso tenemos que tenerlo muy presente hoy en día, que nuestro Padre Celestial a través de su Hijo, ¿verdad?, quiere darnos y fortalecernos, quiere esa bendición que está allí. La bendición está allí. Pero muchas veces nosotros no nos tomamos la molestia, mis queridos hermanos, de poder alcanzar esa bendición. Y es allí cuando la bendición se pierde, ¿verdad? Es allí cuando nos invitan a unos estudios bíblicos y no vamos, perdemos esa bendición. Es allí cuando en el día, las 24 horas que tiene el día, no oramos, estamos perdiendo esa bendición. Es allí cuando nos invitan a una campaña, nos invitan a un ayuno, nos invitan a una vigilia y por A o B motivo, por las circunstancias del mundo que nos absorbe, ¿verdad? No vamos, estamos perdiendo la bendición. Abraham no se perdió nada de esto. Abraham lo recibió con gusto. De esa forma, mi pastor, yo creo que nosotros debemos hacerlo ahora. Recibir la bendición de Dios en todo momento. Pero recordemos que la bendición fue recibida porque él vino de una guerra, o sea, él estuvo peleando, él no estuvo en su casa acostado patas arriba. Y salió victorioso. Y claro, lo rescató a su sobrino Lot, que por eso que iba. Claro, y lo rescató de paso, lo trajo con él. Entonces, no estuvo en su casa viendo televisión, no estuvo con los vecinos conversando de cualquier otra cosa que no sea de Dios, sino que estuvo en una guerra. Estuvo en una guerra, entonces esa guerra que Dios quiere que pelees tú, que la pelee yo, cada día de nuestras vidas. A través, como dice mi pastor, a través de cuando nos invitan, a través de un ayuno y una vigilia, a través de leer la palabra de Dios, a través de una oración, a través de estar en la presencia de Dios en todo momento. Entonces Él va a venir a nuestro encuentro, nos va a fortalecer y nos va a decir, tal vez como le dijo al ciego Bartimeo, ¿qué quieres que te haga? ¿Verdad? El ciego estaba ciego, él quería que le recuperara su vista, pero tal vez tú no estás ciego, tú quieres otra cosa. Entonces Dios va a venir a preguntarte, ¿qué quieres que te haga? ¿Y qué le responderías tú? Esa es tu necesidad y esa es tu intimidad con Él. Y para hacerlo, tendrás entonces que ponerte a orar y clamar a Dios para que Él venga a tu encuentro y te pregunte, ¿qué quieres que haga contigo? Y Él te lo va a decir. Y tú le vas a decir y Él te va a responder. Y no solo te va a dar la petición que tú le estás dando, sino que te va a dar la bendición que Él ha traído consigo, con su presencia, con su palabra, mi pastor. Porque la palabra trae bendición. Amén. Entonces, si la palabra trae bendición, es con todo, como usted acaba de leer, viene con todo. No solo viene la palabra, no solo viene el Espíritu, viene el Padre también. Vienen los ángeles a hacer fiesta. Recordemos que cuando Jesús estaba pasando pruebas, ¿qué le dijo?
¿Qué le dijo el Señor? Después que pasó las pruebas, que venían los ángeles y le servían. Así va a pasar contigo, así va a pasar con nosotros. Una vez que pasemos la guerra, pasemos la lucha, la pelea, va a venir el Espíritu, va a venir la palabra a nuestros corazones y va a venir los ángeles de Dios a servirnos, que cuando tú des una palabra y digas en el nombre de Jesús, esta persona si está enferma va a ser sanada, pues se hará. ¿Por qué? Porque has caminado en obediencia, porque has ido a la batalla y saliste triunfante, saliste en victoria, no saliste derrotado, sino que saliste creyendo que Dios lo hace posible todo, aunque tú lo veas imposible. Mi pastor. Esa batalla, mis queridos hermanos, como la libró Abraham con algunos de sus enemigos, bien dice mi pastor, ¿verdad? Fue sombra, ¿verdad? Que ahora se refleja en una realidad cuando nosotros batallamos y guerreamos a diario. ¿Con qué? Con nuestro cuerpo. Porque la batalla que tenemos ahora, mi pastor Mario, no es una batalla con espada, es una batalla espiritual. Y esa batalla espiritual, amada iglesia, nosotros tenemos que salir victoriosos. Abraham salió victorioso y lo dice el versículo 20. Y bendito sea el Dios Altísimo que entregó tus enemigos en tus manos. Wow. Si nosotros guerreamos continuamente, el cuerpo nuestro se va a someter a la voluntad del Espíritu. Bien dijo nuestro Señor Jesucristo, el Espíritu está dispuesto, pero la carne es débil, así es. Por eso, porque la carne es débil, es que no voy a los estudios bíblicos. Porque la carne es débil, no voy a la congregación. Porque la carne es débil, no me reúno con un grupo de hermanos a estudiar la poderosa palabra de Dios. Es así que el Señor hoy, sin duda alguna, nos está enseñando cómo nosotros debemos portarnos y comportarnos delante de su presencia. Porque aquí claramente, nosotros que estudiamos un poquito más la palabra, sabemos que Melquisedec tipológicamente representa sin duda alguna a nuestro Señor Jesucristo. Tú te preguntarás por qué. No te pierdas el próximo episodio que vamos a estudiar a Melquisedec, aunque ya lo hemos estudiado aquí en Embajadores del Reino, pero es bueno recordarles, ¿no? Entonces, mis queridos hermanos, vemos claramente cómo se especifica y se representa la figura de Abraham, la figura de Melquisedec, la figura de esas guerras, la figura del pan, la figura del vino, hoy para nuestras vidas. Yo quisiera, mi pastor, que nos ayude, por favor. En Hebreos capítulo 7, versículo del 1 al 3. Sí, porque imagínense, si queremos andar de victoria en victoria, entonces tenemos que ir a la guerra, tenemos que estar firmes. Amén. Parados en la brecha, parados ahí en la palabra. No desmayar, no flaquear, no. No tenemos que retroceder, no, que para coger impulso, no, vayamos hacia adelante. Siempre. ¿Por qué? Porque en Dios no se coge impulso, en Dios siempre estamos adelante. El Señor nos da el impulso. Nunca estamos detrás. Bendito Nosotros sea. somos cabeza, no somos cola. Entonces tenemos que estar siempre adelante. Y por eso son estos estudios, por eso son estos programas. ¿Para qué? Para incentivarnos a nosotros. ¿A qué? A leer, a estudiar, a orar, a permanecer en la presencia de Dios, a humillarnos delante de Dios y a estar más cerca de Jesús cada día. Porque si nosotros no nos acercamos cada día más a Él, entonces no vamos a aprender de Él. Si usted en un tiempo determinado quiere aprender una profesión, usted tiene que ir a estudiar, ¿verdad? Pues así nosotros en Cristo queremos aprender de Cristo, tenemos que venir y estudiar acerca de Cristo y entonces lo vamos a conocer y vamos a saber quién es Él realmente y quién somos nosotros delante de Él. Así que mi pastor dice Hebreos. Sí, Hebreos capítulo 7 del 1 al 3. Leemos, dice, porque este Melquisedec, rey de Salem, sacerdote del Dios Altísimo, que salió a recibir a Abraham, que volvía de la derrota de los reyes, y le bendijo. A quien asimismo dio a Abraham los diezmos de todo, cuyo nombre significa primeramente Rey de Justicia, y también Rey de Salem,
Esto es Rey de paz, sin padre, sin madre, sin genealogía, que ni tiene principio de día ni fin de vida, sino hecho semejante al Hijo de Dios, permanece sacerdote para siempre. Wow, tremendos versículos, mis queridos hermanos, tremendas declaraciones, que es importante que nosotros las vayamos analizando, ¿verdad? Poco a poco. Vamos al análisis, que es muy, muy importante. Aquí yo traje, anotado, ¿verdad?, un análisis de la siguiente forma. Como punto número 1, el significado de sus nombres y títulos. Melquisedec, mis queridos hermanos, literalmente se traduce como Rey de Justicia. Y aquí lo dice. Rey de Justicia. Rey de Justicia, dice. Primeramente. ¿Verdad? También Rey de Salem y Rey de Paz. Si nosotros nos vamos al libro de Isaías, capítulo 9, versículo 6, claramente nos dice, es una profecía que está diciendo el profeta Isaías, ¿verdad?, con respecto al avenimiento de nuestro Señor Jesucristo, que iba a nacer en Jerusalén, ¿verdad?, en una ciudad pequeña llamada Belén, y que iba a ser llamado, y le da algunos atributos al Señor. No sé si ya lo encontró. Isaías capítulo 9, verso 6. Dice, porque un niño nos es nacido. Ojo. Vamos. Hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro. Y se llamará su nombre admirable, consejero, Dios fuerte, Padre eterno, príncipe de paz. Lo dilatado de su imperio y la paz no tendrán límite sobre él, sobre el trono de David y sobre su reino, disponiéndolo y confirmándolo en juicio, en justicia desde ahora y para siempre. Aleluya. El celo de Jehová de los ejércitos hará esto, dice. Mire que dice claramente, para siempre. Jesucristo, cuando estuvo aquí en la tierra como hombre, nos dejó su paz. Pero nos dejó la paz no como el mundo la da. Y esa paz nos dio para siempre, para que esa paz viva en tu vida, mis queridos hermanos, y vive en la vida nuestra. No importando las circunstancias que estemos viviendo, no importando lo que suceda, que esa paz jamás se pierda, amada iglesia, que nada de las cosas que sucedan a nuestro alrededor y el mundo en que vivimos nos pueda sacar esa paz que sobrepasa todo entendimiento, porque el ser humano no entiende esa paz. Es que no es una paz humana, es una paz divina. Entonces eso no va a entenderlo con la mente humana, sino que tiene que entenderlo en el espíritu. Y cuando nosotros lo entendemos en el espíritu, entonces se hace visible en nuestras vidas. Por eso la Biblia dice, busca la paz y síguela. Porque no la vas a encontrar en ningún lugar, pero la vas a encontrar en ti mismo. ¿Cuándo? Cuando te sometas a Dios, cuando ores a Dios, cuando clames a Dios, cuando seas disciplinado con Dios, cuando entiendas que Dios es todo y en todo en tu vida, entonces vendrá Dios y Jesús con su Espíritu Santo te abrazarán. Entonces sentirás esa paz que no la vas a sentir en otra parte. Solo en Cristo Jesús se puede sentir esa paz. Por eso es necesario que vengas a Cristo si no has venido a Cristo, mi amigo. Si tú eres oyente y estás escuchando, es necesario venir a Cristo para que recibas de esa paz. Como aquí aquel hombre llamado Melquisedec era rey de paz también. Y es rey de Salem, mis queridos hermanos. Salem proviene del término hebreo de la raíz shalom, que significa paz. Qué hermoso, mis queridos hermanos, que nosotros tengamos presente, ¿verdad?, que en el tiempo del rey David, el rey David conquista una ciudad de Jerusalén, conquista una ciudad en Israel. En aquel tiempo, ojo con lo que les voy a indicar, no tengo los versículos aquí, pero ya se los voy a investigar. La ciudad se llamaba Jebús, ¿sí? Entonces, le cambia el nombre a Israel, el rey David, de Jebús, ¿verdad? Pero ojo, él ya conocía lo que pasó con Melquisedec. Ya sabía que era un príncipe de paz. Ya sabía que era el rey de Salem. Por eso es que le pone, uniendo estos dos términos, ¿verdad?, le pone Jerusalén. Qué hermosa es la palabra de Dios, mis queridos hermanos. Es importante que nosotros también analicemos y conozcamos la etimología de los términos, la etimología y el origen de las palabras, inclusive de nuestros propios nombres, porque así nos enseña la palabra de Dios.
claramente. No sé si tenga algo más que añadir con respecto a esto para continuar. Todo tiene su significado. Como estamos hablando, Melquisedec es sombra de Cristo, ¿verdad? Es una sombra, algo que está ahí. Pero en cambio Cristo es lo vivido. Cristo es lo real, lo que sí existió. Lo que no podemos decir que no existió, porque sí existió. En cambio, Melquisedec era una sombra porque él no tenía genealogía, no tenía nada, no tenía principio, no tenía fin. Y como les dije antes, Cristo sí en esta tierra tuvo principio y tuvo fin. Entonces sabemos de dónde salió Cristo, sabemos que salió de una ciudad, sabemos que pertenecía a una familia y sabemos que trajo un evangelio poderoso para salvación de tu alma y de la mía. Que esto no es de la antigüedad, estos son tiempos actuales. ¿Por qué? Porque si tú ves para arriba, tú vas a ver un cielo que está tan actualizado que tú todos los días lo puedes ver cómo se despejan las nubes y cómo las nubes otra vez lo cubren. Porque está tan actualizado Él que está esperando solamente por ti. Está esperando que tú te rindas a Él, que tú confieses su pecado y que tú le creas para Él manifestarse en ti. Así como se haya manifestado en cada uno de nosotros, como se manifestó en Abraham en aquellos tiempos, pues estos son los tiempos que Dios quiere manifestarse en ti y en mí, mi pastor. Así es, y la sombra fue aquel acontecimiento que pasó, y la figura es la persona de Cristo, ¿verdad? Entonces, Jesús es el verdadero y definitivo Rey en nuestras vidas. Y que aquí no es coincidencia, porque la palabra de Dios no es coincidencia, porque todo tiene un plan perfecto trazado del mismo corazón de Dios. En la misma ciudad de Salem, que salió Melquisedec, en la misma ciudad, en Jerusalén, siglos después, muere y nace nuestro Señor Jesucristo. Es algo poderoso, mis queridos hermanos, como el Señor a través de su palabra nos está enseñando cómo nosotros debemos de reaccionar y portarnos en este tiempo. Yo decía que el análisis, mis queridos hermanos, ¿verdad? Ese es el primer análisis. El significado de los nombres, ¿sí? Y de los títulos que tenía. Porque Melquisedec sabemos que quiere decir príncipe de paz, rey de justicia, ¿verdad? Y los títulos que él tenía era rey, rey de paz, rey de Salem, ¿ok? Como punto número 2, es el oficio que tenía este personaje Melquisedec. Y dice la Escritura que tenía dos oficios. Él era rey, pero a la vez era sacerdote. Qué hermoso que estos dos oficios se encarnaron ahora en la figura de Jesucristo, mis queridos hermanos. Wow, tremendo, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque en el Antiguo Testamento, bajo la ley de Moisés, estaba estrictamente prohibido, ojo con lo que le voy a indicar, estaba prohibido que un rey sea sacerdote. Pastor, ayúdeme, por favor. A ver, no tengo pero hubo un rey de Israel llamado el rey Usías que el rey Usías quiso ser también sacerdote. ¿Y qué es lo que pasó? Fue castigado. Y fue castigado, le cayó Fue lepra. castigado porque para ellos ese oficio no era. Ese oficio era para el único, el santo de Israel, hoy el santo que vive en nuestras vidas, que es nuestro Salvador y Redentor Jesucristo. Claro, y vemos otro Jeroboam también, fue otro de los que también quiso hacerse sacerdote y no lo pudo. Porque ¿y qué le pasó? Rey era rey, sacerdote era sacerdote. Pero Melquisedec era rey y sacerdote. Qué casualidad que también en Cristo Jesús somos reyes y sacerdotes. Wow. La Biblia lo dice, no lo decimos así nosotros, no. Si tú lees la Biblia desde principio a fin, ella te va a guiar siempre ¿a qué? A Jesucristo. Que Jesucristo fue un rey y fue sacerdote para nosotros. Y Él como herencia nos deja a nosotros también el reinado y el sacerdocio. Por eso es que nosotros, Dios quiere que caminemos siempre como reyes, siempre ergidos, siempre bien. ¿Por qué? Porque somos reyes y sacerdotes porque siempre estamos caminando con la palabra de Dios, caminando con la presencia de Dios.
Entonces, para que no podamos ser desviados por ningún concepto, no podamos ser menospreciados por nadie, ni nosotros mismos menospreciarnos. Porque si tú te estás menospreciando en algún momento, recuerda que eres rey. No puedes menospreciar. Recuerda que eres sacerdote, que no hay nadie contra ti, que no hay quien se pare delante de ti. Porque quien se para delante de ti se está parando delante de Dios mismo. Dios mismo le dijo a Moisés: Señor, no es que yo no sé hablar. Le dijo: pues tú haz de Dios y Aarón haz de sacerdote en este caso. ¿Por qué? Y Jesús mismo lo dijo: ¿acaso no habéis leído? Le dijo a unos judíos que vosotros sois dioses. Entonces nosotros no somos hermanitos sencillamente, hermanitos por la humildad y por la humillación de Cristo, pero reyes, sacerdotes, para la grandeza de Dios. Por eso es que cuando sale Melquisedec, dice, le da gloria al Rey Altísimo, a Dios Todopoderoso le da gloria, así como nosotros con nuestras vidas, con nuestro hacer diario, tenemos que darle gloria a Dios. Y la gente que nos vea tiene que siempre darle gloria a Dios por nuestros hechos, porque se dan cuenta que nosotros somos siervos de Dios y tenemos que con nuestros hechos siempre darle la gloria a Dios y que Dios sea engrandecido a través de nuestros hechos y nuestras palabras, mi pastor. Y es muy importante que nosotros sepamos que la figura de Melquisedec aparece antes que a Moisés se le dieran las tablas de la ley, ¿verdad? Quiere decirnos esto entonces que nuestro Señor Jesucristo, como sumo sacerdote, no era de la tribu de Leví, de la descendencia de Aarón, no. ¿Por qué? Porque Melquisedec salió antes de la ley. Vamos al libro de los Hebreos, que es lo que estamos viendo también. Capítulo 6, versículo 20, nos dice claramente la poderosa palabra del Señor, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Ese en el orden de Melquisedec es que nosotros también tenemos que actuar. Es en ese orden, de esa genealogía, de lo que nos está enseñando su palabra, es que nosotros también tenemos que hacerlo ahora. Porque nosotros ya no somos sombra, mis queridos hermanos. Nosotros somos ahora figura. Cristo fue figura cuando estuvo aquí en la tierra, porque se plasmó, como decía mi pastor, toda la palabra del Señor nos habla y nos lleva a la figura de Jesucristo. Isaac, José, Moisés, las cosas que había en aquel entonces, el tabernáculo, el arca, es decir, todo era sombra y figura de lo que Cristo representa hoy en nuestras vidas, mis queridos hermanos. Y es eso que nosotros tenemos que tenerlo hoy muy presente, ser sacerdotes, pero no sacerdote de Levítico, sino el sacerdote de Melquisedec, porque eso es para siempre. Claro, por eso que somos reyes. ¿Por qué? Porque nosotros recordemos que la palabra dice que tenemos que decretar las cosas. Un rey siempre trae decretos, pero un sacerdote siempre va a traer la palabra, siempre va a traer la enseñanza de Dios. Que nosotros podemos como reyes decretar la palabra de Dios, pero como sacerdotes tenemos que entrar en obediencia a ese Dios todopoderoso y humillarnos a Él. No es porque nosotros seamos reyes, sacerdotes, no nos vamos a humillar ante nadie. No, tenemos que humillarnos ante el Rey de Reyes y Señor de Señores. Es ante el único que podemos humillarnos nosotros. Humillarnos delante de Él, entonces reconociendo que Él es el Rey de Reyes, pero también Él va a decir, tú también eres rey, porque todo aquel que se planta de un rey lo hace como rey mismo. Entonces nosotros no venimos a plantarnos delante de Dios solamente como hermanitos, sino como reyes y sacerdotes, para aprender de Él, aprender de su palabra y poder demostrarle al mundo que lo que está escrito es una verdad. Y otra vez quiero invitarte, si tú eres de los que no conoces a Cristo todavía, es tiempo que lo comiences a conocer. Es tiempo que busques una iglesia, es tiempo que lo aceptes en tu corazón. Es tiempo que le pidas perdón por todos tus pecados,
para que también tú seas rey y sacerdote, como lo fue Melquisedec, como lo fue Jesús, como lo somos nosotros. Es una gran bendición que espero que no te la estés perdiendo, mi pastor. Así es, y como tercer elemento tenemos el pan, vino y la bendición. Melquisedec no ofreció sacrificio de animales como en el Antiguo Testamento, mis queridos hermanos. No ofreció eso. Al recibirlo, Abraham le ofrece pan y vino para restaurarle sus fuerzas físicas, como ya habíamos dicho, mis queridos hermanos. Además, Melquisedec bendijo a Abraham. Y Abraham, siendo el patriarca escogido por Dios. ¿Y qué es lo que hace Abraham? Le da lo mejor que él trajo de esa batalla, lo mejor que él tenía, le da los diezmos, mis queridos hermanos. ¿Por qué? Porque Abraham reconocía quien estaba frente suyo, Melquisedec, era superior a él. Alabado sea su nombre. Así es, mi amigo, así es, mi hermano, así es, mi pastor. Nosotros tenemos que reconocer siempre que Dios está delante de nosotros y está siempre esperando algo de nosotros. Está esperando que nosotros lleguemos con una ofrenda, lleguemos con algo en nuestras manos. Recordemos, como dice el pastor, que no mató ovejas, no mató nada. Ofreció lo que mejor que él tenía, que era... Debido a las circunstancias, pastor, porque él venía cansado, debilitado. Entonces, cuando nuestro cuerpo está debilitado y cansado, ¿qué necesitamos? Fortalecernos con alimento. Claro. Y es lo que Melquisedec se adelantó a recibir a Abraham. Y no le dio carne, porque la carne no tipifica alguna cosa, sino estaba que agitado es también, beneficio. no puede comer. La carne es beneficio para la carne. Más el vino y el pan es lo que tipifica al Espíritu Santo y a la palabra de Dios. Y el Entonces, Señor claramente, es lo que quería decirnos. Y el Señor claramente nos dijo en su palabra que Jesucristo es el pan de vida. A ese pan de nosotros debemos buscarlo. Que Él es el vino. Ese vino es que debemos buscarnos, no ese vino que da el mundo, que emborracha, que entorpece la mente y la personalidad de las personas. No, de eso no se trata. El vino que despierta el espíritu. Ese. Amén, ese vino celestial. Mire ese es el vino que necesitamos. Mire, mi pastor, que Abraham, Dios lo bendice a él, en Melquisedec, y después él le dice, yo bendeciré a los que te bendijeren. O sea, nosotros que venimos de la descendencia de Abraham, porque somos descendientes de Abraham también, por la fe, entonces nosotros también bendecimos, en este caso a Abraham, y cuando bendecimos a Abraham y a su descendencia, estamos bendiciendo a Dios mismo. Y Dios no se queda con esa bendición, sino que se la devuelve. Por eso que cuando Él le trae los diezmos de todo, ¿qué hace? Melquisedec lo bendice. Lo bendice, ¿por qué? Porque comparte la bendición terrenal, en este caso, que Abraham había ganado en la batalla, pero Melquisedec le da una bendición espiritual, una bendición que lo iba a llenar, que le iba a traer paz, que le iba a traer amor, que le iba a traer sabiduría, que le iba a traer ciencia, le iba a traer todo lo que él necesitaba para su vida. Porque él, cansado de la batalla, ¿él qué podía pedir en ese momento? ¿Él qué? Él quería estar en paz ya, porque quería estar tranquilo, relajarse un poquito, porque había venido peleando. Entonces, eso encontró en Melquisedec, encontró esa paz, esa tranquilidad. Encontró ese de compartir con él un poco del Espíritu de Dios, para que entonces Dios traiga regocijo a nuestras vidas. Y eso es lo que Dios quiere hacer, traer regocijo a nuestras vidas. Y es lo importante de eso. Porque si nosotros no tenemos regocijo, no tenemos paz, no tenemos tranquilidad, ¿cómo podemos caminar? Vamos a andar todo el tiempo en la deriva, enojados todo el tiempo. Y si estamos enojados no vamos a poder pensar. Y si no podemos pensar no voy a avanzar. Wow, tremendo. Abraham honró a quien le honró. Eso es indudablemente, mis queridos hermanos. Por eso es importante que nosotros, como los hijos del Señor, debemos honrar a nuestro Señor Jesucristo en todo momento, en todo lo que nosotros hagamos. De lo que le estoy indicando, de los elementos del pan, vino y la bendición, ¿verdad? Esta figura ya nuestro Señor Jesucristo lo especificó en la última cena, mis queridos hermanos. Cuando tomó el pan, el vino, transformándolo en los símbolos del nuevo pacto. Ese nuevo pacto del pan y el vino es que debe vivir en nuestras vidas hoy en día, amada iglesia que me escucha, ¿verdad? Entonces, ese encuentro
con el pan y el vino, que es el propio Jesucristo, ¿verdad? Nosotros tenemos que diariamente buscarlo. ¿Y cómo lo buscamos? Teniendo una relación constante y a diario con nuestro Señor, a través de la oración, a través de la meditación de la palabra del Señor, indicando, mire, no vino la bendición de Melquisedec para Abraham, porque Abraham también lo bendijo, ¿verdad? Nosotros de igual forma, si queremos ser bendecidos, tenemos primero que bendecir. Es algo que el Señor nos enseña hoy en día, mis queridos hermanos. Dice Lucas, es mejor dar que recibir. No, y todo el que da, recibe. Entonces, si usted da una palabra de Dios, va a recibir la recompensa de Dios. Si usted lleva la palabra por todas partes, va a recibir la recompensa de Dios, va a andar con la fortaleza de Dios, va a andar con la unción del Espíritu Santo y va a andar haciendo milagros, prodigios, señales, porque Dios lo va a usar. ¿Por qué? Porque ve que usted es una persona que está sembrando en el reino, pero no está sembrando cosas materiales nomás, sino que está sembrando en lo espiritual, está sembrando una palabra, está sembrando almas para Cristo, está buscando que la gente sepa de Dios. Entonces eso es importante para Dios, porque está haciendo conocer el reino de los cielos y está estableciendo el reino de Dios en esta tierra. Y es lo que Jesús vino a hacer, vino a establecer el reino de Dios en esta tierra. Y es lo que nos manda a cada uno de nosotros que hagamos, que establezcamos ese reino aquí en esta tierra, para que el mundo entero sepa que hay un Cristo que murió por nosotros y dio su vida para que usted y yo podamos tener en estos tiempos paz y armonía con Dios. Y mi pastor, y ahora esta palabra que estamos meditando y reflexionando, ¿para qué nos sirve para nuestra vida? ¿Cómo aplicamos esta palabra para tu vida y para la nuestra, mis queridos hermanos? ¿Verdad? Primero, descansando en un sacerdocio que no dependa de nuestra fuerza. Porque el sacerdocio humano decae. El ser humano envejece, fallece y muere, ¿verdad? Pero nos dice claramente aquí en la Escritura que cuando sale Melquisedec, aparece en el libro del Génesis sin genealogía, sin principio, sin fin. En otras palabras, nuestro sacerdocio debe ser eterno. Para siempre, dice la Escritura, ¿verdad? Y es eso que nosotros debemos tener presente, mis queridos hermanos, ¿verdad? Entonces, ¿cómo lo aplicamos? Que esa relación no dependa de un intermediario humano. Ojo con esto, que no dependa de un intermediario humano. Debe depender exclusivamente del sumo sacerdote que nos está viendo, observando las 24 horas del día y ya murió por ti y por cada uno de nosotros, nuestro amado y redentor Jesucristo. Eso nosotros tenemos que tenerlo presente. Como punto número 2, recibiendo siempre el pan y el vino para también poderlo compartir. Es que de eso se trata, mis queridos hermanos, vivir una vida cristiana realmente como la que vivió Jesucristo. Esa figura de Cristo en el Nuevo Testamento debe reflejarse hoy en nuestra vida, amado pastor Mario y mis hermanos que me escuchan, ¿verdad? Y como punto número 3, debemos nosotros someternos a las victorias del Rey de Reyes y Señor de Señores. Hoy es Rey de mi vida y también debe ser Rey de tu vida también. Mi pastor. Por eso, mi pastor, cuando Cristo muere, muere joven, 33 años. En plena juventud física. Claro, ¿para qué? Para que no se contamine el sacerdocio. Para que no digan, no, Jesús viejito murió y entonces ¿qué sacerdote podía hacer con qué fuerza? No, el ser humano envejece, muere. Recordemos que Jesús vino como humano, pero también vino como Dios mismo. Entonces Él no podía permanecer en esta tierra tanto tiempo porque entonces iba a ser un hombre más. Y eso no quería Jesús, que ser un hombre más. Él quería venir como Dios y quería venir como hombre, a soportar todas las tentaciones que soporta un hombre en su juventud. Porque en la juventud nosotros aprendemos de todo. Ya la vejez nos alcanza es para compartir lo que hemos aprendido de joven. Entonces Jesús nos hizo viejos. ¿Para qué? Para que usted y yo podamos sernos viejos y compartir
compartir esas vivencias que hemos tenido en Cristo Jesús con nuestras generaciones, con nuestros hijos, con nuestros nietos, para que así aprendamos que el sacerdocio que Jesús trajo es para siempre. Que yo me voy de esta tierra, pero ahí quedan mis hijos para hablarle a sus hijos. Y ahí cuando mis hijos no estén, pues ahí quedan sus hijos para que le hablen a los otros sus hijos también. Y así esto viene de generación en generación, mis amados hermanos, hablando la palabra de Dios, aplicando la palabra de Dios en nuestras vidas y haciendo ver que Jesucristo también es eterno, porque Él vivió en este mundo, pero murió para vivir para siempre en una eternidad, en el reino de los cielos, para podernos guiar, para poder establecer su reino en esta tierra. Él no quiso hacerlo por sí mismo, Él quiso usarnos a nosotros, porque ¿de qué vale tener una creación si no la va a usar? Hágame el favor, es como que usted haga un par de zapatos para usted y nunca se lo ponga. ¿Para qué lo hizo? Entonces, ¿para qué hacer una creación si no la va a usar? Entonces, el propósito de Jesús era usar su creación. Por eso Él tuvo que morir, para ahora dejarnos esa herencia de rey y sacerdote a nosotros, para que nosotros podamos establecer el reino de los cielos aquí en esta tierra y así continuar con esta palabra para que todo el mundo sepa, de generación en generación, hablemos de los milagros que han sucedido, porque lo que le sucedió a mi abuelita, lo que le sucedió a mi tatarabuelo, y vamos a compartirlo y nos vamos a dar cuenta que la salvación es eterna, pero también los milagros son eternos. Todo depende de ti y de mí y de que enseñarle lo correcto a cada uno de nuestros hijos, mi pastor. Así es, wow, tremendo, mis queridos hermanos, y el tiempo avanza, esperando que lo poco que hemos compartido con ustedes, mis queridos hermanos, también lo pongamos en práctica, ¿sí? Esta enseñanza le puedes, a la vez, cabe la redundancia, enseñar a los demás que no conocen aún del Señor. Entonces, mi pastor, para ir un poco ya cerrando este tiempo, quisiera que nos dé palabra de oración para aquellos que nos han estado observando en las diferentes plataformas, porque de pronto se sienten sintonizados con esta palabra, ¿verdad? Y no sabían qué era sombra y figura. Entonces, hoy en día, ¿cómo yo puedo aplicar esto? ¿Cómo puedo yo compartir algo que un hermano, una hermana necesita? Entonces, que nos dé palabra de oración, mi pastor. Así es, mi amado hermano. Entonces, quiero orar con ustedes, ¿no? Para que sea Dios viniendo y nos revista de su poder y de su gracia, nos revista de su reinado y de su sacerdocio, para poder caminar sobre esta tierra. Padre amado, Señor mi Dios, mira la audiencia que tenemos, Señor mi Dios, aquí. Aquellos que están conectados, Señor, y aún los que se van a conectar después, Padre Santo, mi Dios. Sé tú bendiciendo, fortaleciéndolos, Señor mi Dios, trayéndole paz, justicia a sus vidas, Señor mi Dios, porque mucha gente está viviendo una injusticia. Tráele justicia, Señor mi Dios. Mucha gente, Padre Santo, vive solo con problemas, mi Dios. Tráele paz a su vida, Señor mi Dios. Tráele armonía, Señor mi Dios. Y pídele a cada uno, Padre Santo, mi Dios, que el hecho de ser feliz no está en otra persona. El hecho de ser feliz está en uno mismo. Decide tú ser feliz, mi amado hermano. Y vas a ver que todo se soluciona, porque cuando tú eres feliz no ves problema en ninguna parte. Así que Padre Santo, te ruego, Señor mi Dios, que pongas en cada uno el hecho de ser felices por sí mismos, mi Dios amado, para que ellos puedan ver la felicidad en todo, Padre Santo, mi Dios, y no puedan ver la angustia, la desesperación, porque tú te encargas, Señor mi Dios, de todas esas cosas, Señor mi Dios, de disipar los problemas, mi Dios, de quitar las angustias, de sacar las enfermedades, porque tú, Señor mi Dios, nos diste la sanidad por excelencia, Señor mi Dios. Y declaro, Padre Santo, mi Dios, aquel que nos está viendo y que esté enfermo en esta hora, sea sanado, Padre, en el nombre de Jesús, Señor mi Dios. Sea sanado, el que está cautivo, sea liberado, Padre Santo, mi Dios, en el nombre de Jesús de Nazaret, Señor mi Dios. Y aquel que no ha venido a Cristo todavía, te invito a hacer esta pequeña oración conmigo. Dile así: Padre Santo, perdona mis pecados e inscribe mi nombre en el libro de la vida, Señor. Y cuando yo muera en esta tierra, quiero partir contigo en el reino de los cielos. Pero mientras yo esté en esta tierra, permíteme, Señor, vivir Dios, vivir tu palabra y predicar tu palabra, Señor. En el nombre de Jesús te damos gracias por esta salvación. Amén. Dios me lo bendiga. Amén.
Este es Cristo TV, un canal que nació en el corazón de Dios. Contamos con diversos programas como Porque te mereces un espacio donde siempre encuentres ánimo, Entretenimiento, alegría y buena compañía. porque nos gusta estar ¡Siempre contigo! Detrás de cada orador hay una historia. Sintoniza adorando. Tiempo profético es un espacio donde el cielo habla y la fe se activa. Porque cuando Dios interviene, Ninguna cadena permanece. esto es rompiendo cadenas. Perdonar es ser libre, olvidar el pasado y reconstruir corazones. Bitácora del perdón. Cumplimiento profético, alivio y respiración ha llegado a ti, mujer. Eres diseñada para conquistar. Porque el diseño de Dios es la familia. Esto es Restaurando Matrimonios. ¿Quieres conocer más de la Biblia? Sintoniza Embajadores del Reino. Un programa que edifica a la familia es Despertar Familiar. Hola queridos amigos, bienvenidos a Mundo King. Estamos aquí en un nuevo programa, pero escucho mucho ruido. ¿Qué es eso? ¿Quién está en la puerta misteriosa? Hola amiguitos, soy Moisés y estaré acompañándolos en nuevos programas de Mundo Kicks para aprender un poco más de la Biblia. Pero adivinen, no vine solo, vine acompañado de un amigo. Hola amiguitos, soy David y estaré acompañándolos en todos los programas de Mundo Kicks a partir de ahora para que vengan a concursar y ganar muchos premios más. No se olviden, Mundo Kicks por la señal de Cristo TV. Y todo este equipo conformamos ¡Cristo TV! Muy bueno, mis queridos hermanos, estamos nuevamente aquí ya en nuestra última parte de Pastor Mario, ¿verdad? Sin duda alguna hemos visto algunas cosas. Yo creo que se ha fortalecido el espíritu, que es lo que nosotros queremos, que también se fortalezca el espíritu de cada uno de ustedes con estas enseñanzas que tenemos aquí en Embajadores del Reino. Mi pastor, antes de concluir, quisiera que nos dé a conocer dónde lo pueden encontrar los hermanos. De pronto lo quieren invitar a que vaya a predicar a su iglesia, ¿verdad? O dónde lo ubican en las redes sociales. Bueno, sí, mi nombre es Mario Beltrán. Me puede buscar en TikTok, Mario Beltrán. Me puede buscar en mi número de teléfono en WhatsApp 0980-743792. 0980-743792. Ese es mi WhatsApp. Me puede buscar en Facebook como Marco Velor. Y podemos comunicarnos siempre, ¿verdad? A través de mi pastor, a través del canal. Y nosotros nos encontramos en la 41 y la N también, en la iglesia principal, con mi pastor Wilmer Vera, que está ahí, en la iglesia. Y nosotros compartimos cada día la palabra de Dios ahí. Así es que pueden acercarse, el verbo de Dios se llama la iglesia. Y estamos prestos a compartir con ustedes siempre una palabra de Dios. Amén. Así es, mis queridos hermanos, también quiere compartirles que los ministros, pastores que se quieran unir, los líderes, ¿verdad?, que quieran unirse a un estudio profundo de la palabra, estamos dispuestos, mis queridos hermanos, a hacerlo. Ustedes dejen el mensaje en el chat y nosotros estaremos dispuestos a contestarle a su debido tiempo. Bueno, mi pastor, agradecido al Padre Eterno por esta bendición de compartir su poderosa palabra. Agradecerles también a cada uno de ustedes, fieles a Dios y a esta programación. Y de manera especial, mi pastor Mario, por estar aquí con nosotros, compartiendo desde lo que el Señor también le ha dado. Para las últimas palabras de despedida. Bueno, no dejen de orar, no dejen de leer la Biblia y sobre todas las cosas no dejen de creerle a Dios. Así que Dios me los bendiga, Dios me los cuide. Un saludo, un abrazo. Y Dios sea bendiciendo sus vidas y sus ministerios. Amén. Así es, mis queridos hermanos, será hasta la próxima. Si el Señor no ha venido por nosotros, cuídate mucho en el Señor, lee la palabra como decía mi pastor. Será hasta la próxima. Maranata, Dios te bendiga.